Buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo, le damos la más cordial bienvenida a esta segunda instancia del Ciclo Cultural CEDEI 2025, Discursos y Representaciones de la Independencia. Damos inicio a la segunda mesa redonda del ciclo titulada Iglesia y Estado Independientes en el Uruguay. Antes de ceder la palabra a nuestros invitados, voy a realizar una breve presentación de cada uno de los expositores. Carolina Greising es doctora en Historia por la Universidad Católica Argentina. Se desempeña como profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay y responsable de cursos de creencias y políticos ayer y hoy. Actualmente lidera el proyecto de investigación Católicos y Política en Uruguay 1960-1984. ¿Se escucha en el fondo? Greising es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Se destaca su participación en diversas investigaciones y publicaciones relacionadas con la historia de Uruguay y particularmente en lo que respecta al proceso de laicización y las relaciones entre las religiones y el Estado uruguayo a lo largo de la historia. Ha publicado numerosos artículos académicos en revistas nacionales e internacionales. En el año 2024 se publicó su último libro, Católicos en la República Laica, Uruguay, 1916-1934. Susana Monreal es doctora en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, profesora titular emérita y coordinadora del Seminario Permanente de Historia y Religión de la Universidad Católica del Uruguay. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, coordina para Uruguay el Grupo Religión y Política del proyecto Iberconceptos de la Universidad del País Vasco y el Diccionario de Historia Cultural de la Iglesia en América Latina, obra del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Integra el Consejo Directivo de la Red de Estudios de Historia de la Secularización y la Laicidad en Argentina y la Red de Historia Dominicana en el Cono Sur. Investiga en Historia Cultural, especialmente en Historia Religiosa y de la Educación. Tomás Sansón Corvo es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y licenciado en Historia por la Universidad de la República. Egresado del curso de Teología para Laicos del Instituto Teológico del Uruguay, Monseñor Mariano Solar. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de la ANI. Durante 35 años fue docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, donde coordinó el equipo de investigación, tendencias y debates historiográficos en Uruguay y la región, siglos XIX y XX. Actualmente es investigador asociado del CEDEI y docente e investigador en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo. Sus investigaciones se centran en la historia de la historiografía y la historia de la Iglesia. Ha publicado numerosos libros y artículos académicos. Su publicación más reciente es el libro titulado Juan Odone y la Historia, Magisterio, Exilio y Legado, publicado en marzo de este año. Ahora sí, dejo en uso de la palabra al doctor Tomás Sansón, coordinador de esta mesa. Gracias. Gracias, Natalia, por la presentación de la mesa. La estructura de funcionamiento será la siguiente. En primer lugar, pondrá la doctora Greising. El título de su exposición será Entre la elición y el despertar, una perspectiva de la historia de la Iglesia a propósito del Bicentenario. En segundo lugar, la doctora Monreal expondrá sobre el tema Letrados e intelectuales en el Uruguay, un poco más de 2 siglos. Y finalmente hablaré yo sobre el tema Iglesia Católica y Revolución Popular y Religiosidad Popular en el Uruguay Bicentenario. Así que le damos la palabra a Carolina. Cada exponente tendrá un máximo de 20 minutos para hablar
y luego haremos una ronda de preguntas o comentarios si el público lo estima pertinente. Muchas gracias. Estela, ahí al lado tuyo no hay nadie, eso es mío. Muy gentil, gracias. Saca la gorra. No hay nadie. No, Estela, no, quédate. Que no hay nadie en ese lugar. No me entienden. Decirle que se siente acá. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Fernando, y a todo el centro por la invitación a participar de este ciclo. Un ciclo muy oportuno, por cierto, porque nos pone de frente a estos 200 años, y yo pregunto si de independencia. Por supuesto que el tema de la charla de hoy no es la tan discutida fecha, si el 25, si el 28 o el 30, pero al menos nos hace reflexionar sobre varios asuntos que sí se empezaron a tramitar desde hace 200 años y que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestro ser uruguayos, con nuestro ser uruguayas. Desde la proclama de Lavalleja en La Graciada, refiriéndose a los argentinos orientales, hasta los pleitos por Gardel, el mate, el asunto de la identidad y de reconocernos distintos a los argentinos, los brasileños, ni que hablar a los del norte de América Latina, eso ha sido siempre un tema de larga duración. Y precisamente, hablando de construir una identidad, no han sido ajenos a este proceso los vínculos entre religión y política. Y si afirmamos más el lente de observación entre catolicismo, entendido como institución, fieles y jerarquía en general, y el Estado. En este sentido, nadie niega que la laicidad es un rasgo identitario de los uruguayos y de las uruguayas, y que el Uruguay optó por uno de los modelos de laicidad más radicales para configurar su Estado. Pero lo que sí podemos interpelar es el papel que la religión ha tenido en este proceso. Y yo creo que pensar en términos históricos e historiográficos, en perspectiva larga y en el contexto de conmemoración en el que estamos, sobre ese rol de la religión, nos permite realizar algunos comentarios. Por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió por mucho tiempo en este país, hoy los historiadores y las historiadoras nos estamos preocupando y ocupando, como se dice, de incorporar la dimensión religiosa en las investigaciones históricas. Hace relativamente poco tiempo, el discurso, al menos yo lo empezaba, diciendo que este ha sido un campo muy poco abordado por la historiografía nacional, que la investigación histórica había priorizado otros asuntos y que, por lo tanto, las historias que resultaron estaban cargadas de mirada laicista. Hoy creo yo que ese discurso queda corto porque afortunadamente cada vez somos más los interesados en incorporar la variable religión en las construcciones de los relatos históricos, y yo creo que este es un asunto a destacar en esta mirada en perspectiva de 200 años. Una evidencia de lo que digo. Por primera vez, este año 2025, en uno de los congresos más prestigiosos de historia que se realiza en el Uruguay, que es el de la Asociación Uruguaya de Historiadores, la AUDI, se presenta un panel coordinado por este mosquetero y estas dos mosqueteras del tema, que se llama Cristianismo y Modernidad en el Cono Sur, Nuevas Miradas, y que tiene 9 ponencias. Esto quiere decir que 9 investigadores, investigadoras de diversos temas del siglo XIX y del siglo XX, de católicos, de protestantes, de jóvenes, de políticos, tenemos la oportunidad entonces de presentar nuestras investigaciones en ese marco, en el marco de la AUDI por primera vez. Y yo estoy segura que este grupo de colegas
marquen, y marquemos, porque nosotras nos incluimos, marquemos un mojón en este itinerario de la historiografía nacional. Estar presentes en ese congreso es importante porque de una vez tiene que quedar claro que el cristianismo, el judaísmo, las religiones en general todas son objeto de estudio para la historia con mayúscula, y por lo tanto deben ser tratadas con la rigurosidad académica del método científico. Es importante dar cuenta con nuestras producciones, y hablo en mi caso, de que, por ejemplo, yo no hago la historia oficial o agiográfica del catolicismo, como Roger J. Monat, por ejemplo, tampoco hace la historia oficial del protestantismo. Entonces, en ese revisionismo historiográfico sobre el papel de la religión en que nos encontramos en este bicentenario, es que en mi caso, por ejemplo, he interpelado algunos supuestos heredados de esa mirada historiográfica dominante por mucho tiempo y que han marcado el rumbo de mis investigaciones. En mi caso, por ejemplo, me animé a discutir con los intelectuales católicos de renombre de los años 60 y fundadores a nivel local del concepto de gueto católico. Lo que me preocupaba era que estas afirmaciones, tomadas luego por otros historiadores, e incluso yo misma en algún momento de mi periplo como investigadora, cubrían de certeza un período que había sido inexplorado prácticamente, como lo eran las décadas del 20 y del 30 del siglo XX. Desde mi óptica, estos intelectuales habían leído el proceso de la Iglesia preconciliar con cabeza posconcilio, generando en sus conclusiones o afirmaciones lo que yo entiendo eran anacronismos. Y ahí creo que hubo, con todo el respeto académico e intelectual que me merecen, alguna confusión por parte de Metol, de Juan Luis II, de Patricio Rodé, porque prescindieron del campo historiográfico. Esta debilidad conceptual, sumada a la superación de la interpretación clásica de secularización, que entendía que el camino irreversible hacia la desaparición de la religión y su reclusión exclusivamente a lo privado, estos dos aspectos, me dieron aires para volver a mi tema de interés, que era precisamente el periodo previo y posterior de la separación de la Iglesia y el Estado, para hacer honor a este ciclo, la Iglesia independiente. Si bien la década del 60 del siglo XIX inició lo que para mí fue la crónica de una separación anunciada, proceso de laicización mediante, me preocupaba indagar sobre qué iglesia, qué fieles, qué jerarquía era la que le tocó enfrentar coetáneamente el proceso de separación del Estado. Porque los actores del bando laico eran conocidos y mucho se había escrito, pero no desde este lado y con las fuentes generadas desde el interior del catolicismo. Conocer y comprender esa situación interna del catolicismo en los años de la separación agrega, entiendo yo, un insumo más al desenlace. Primero, la Iglesia institución estaba en crisis, una grave crisis interna, al punto que Monseñor Izaza, su referente, debió ser removido de su cargo y fue necesaria una intervención externa ordenada por el Papa para poner la casa en orden, y al mismo tiempo que eso sucedía, para liderar el rumbo a seguir en las negociaciones, en ese momento crucial para el catolicismo, en tiempos de asamblea constituyente y con integrantes católicos allí, también desde la Santa Sede se decidió que ese rumbo sea liderado por el nuncio en Buenos Aires, ya que las relaciones con el Estado uruguayo habían sido suspendidas por Valle y Ordóñez. Yo entiendo que estos dos episodios no son menores, porque daban cuenta de una iglesia institución débil y en crisis en su interna. A lo que voy, o lo que quiero reforzar, es que el proceso de laicización, claro que estuvo marcado por el positivismo, el liberalismo, la masonería, el vallismo, ni qué hablar, pero también es importante ver
en profundidad qué catolicismo enfrentó ese momento crucial que tenía que ver nada más ni nada menos con dejar de ser la religión oficial. Tal vez quienes tenían más claro el panorama, porque lo veían de afuera y por lo tanto con otra perspectiva, era la misma diplomacia vaticana que marcó el rumbo diciendo que ante lo que veían era la inminente separación, había que negociar lo mejor para la Iglesia Católica Uruguaya, que era precisamente mantener sus bienes muebles y la exención de los impuestos, que es lo que finalmente se estableció en el artículo 5 de la nueva Constitución. Pero esta solución acordada, es decir, la Iglesia libre en el Estado libre, le permitió entonces, sin ataduras con el Estado, iniciar una verdadera refundación y consolidación de todas sus fuerzas. Y aquí los laicos, y sobre todo las mujeres, van a tener un rol protagónico. Y aquí me detengo un segundo porque la tarea de las mujeres católicas de los años 20 y del 30 fue tal que a nivel, y principios de siglo también, ¿verdad? Fue tal que a nivel conceptual, historiadoras del feminismo, por ejemplo, Inés Cuadro, identifica el accionar de estas mujeres como parte de un feminismo cristiano que actuó y compitió en el espacio público con las feministas liberales y con las feministas anarquistas. Esta historiadora que cité, Inés Cuadro, en su libro menciona una carta que la secretaria del Consejo Nacional de Mujeres, Fanny Carrió de Poleri, le envió a Paulina Luisi, en la que le manifestaba una cantidad de cosas, pero en particular le decía lo difícil que resultaba contrarrestar el trabajo de las católicas que en la Universidad de Mujeres tienden sus tentáculos. Podríamos conversar muchísimo más sobre el rol de las religiones en general y del catolicismo en particular. Otro hito importante son los fines de los 50 y los 60 y los 70, en donde los cruces entre religión y política vuelven a adquirir dimensiones novedosas, ahora marcadas por el mundo bipolar, por el Concilio Vaticano II, por las nuevas teologías y el tan temido o no, según la óptica, diálogo impensado entre marxismo y cristianismo. Por suerte hay muchos asuntos por delante para investigar, pero seguramente que en los próximos 200 años no sea yo la que se los esté contando. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Carolina. Le damos ahora la oportunidad de hablar a la doctora Monreal. Espera que ahora tenemos que... Sí, esperamos lo que tú quieras, Susana. No, esto es complicadísimo. Tenemos que poner proyector. Lo dice dicho y nadie se da. Nadie se da cuenta. Acá, muy bien. Para que no se vea el corte. Ah, está perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias. Me siento. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar de este panel. No se escucha, dice. ¿No se escucha? Ahora sí. Bueno, agradezco el estar en este panel con la bien querida compañía de Carolina y de Tomás. Ante la libertad que el profesor Fernando Aguerre nos brindó para elegir el tema de nuestra presentación, y conociendo las propuestas de mis colegas, me incliné por realizar una breve exposición sobre letrados e intelectuales católicos. Son tal vez propuestas para una reflexión común y a largo plazo y de ninguna manera conceptos cerrados. Vamos a comenzar por analizar la pobreza de los inicios culturales en Tierra Oriental, sin ignorar a nuestros curas ilustrados y hombres de ciencia, valiosas excepciones. Presentaremos en el siglo XIX a la generación de la identidad nacional y de la Iglesia nacional, y ya en el siglo XX
nos detendremos en algunos puntos claves de esta centuria, las novedades de los años 30 y de los 50 y sus propuestas en nuestro país. Sobre el primer punto, en Iberoamérica, o mejor dicho, en Indias, las primeras actividades educativas y culturales se vincularon estrechamente con la presencia eclesiástica que acompañó a los pobladores castellanos y portugueses a comienzos del siglo XVI. Es muy lógico, porque los religiosos que llegaron al continente, mendicantes durante varias décadas, eran los europeos mejor formados que llegaban a América. Por otra parte, su actividad era una garantía para el régimen de unanimidad religiosa o cultura de cristiandad propio de la época y que no se ponía en cuestión. El caso de la banda oriental fue, sin embargo, en muchos aspectos excepcional. Si bien el territorio comparte varias características con el resto de la región rioplatense, lo hemos dicho muchas veces que fue un territorio poblado y evangelizado muy pero muy tarde. Cuando en 1730 terminó la fundación de Montevideo, numerosas ciudades en los imperios ibéricos tenían ya 150 o 200 años de historia. En el plano cultural, la primera universidad en tierras españolas había fundado en la isla de Santo Domingo y fue la Universidad Dominica, la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, en 1538. Y aquí recién había pasado Solís por la puerta. En la región del Río de la Plata, la Universidad de Córdoba había sido instalada en 1613 y la Universidad de Charcas en 1624. Entre tanto, en la banda oriental, ¿se me mueve solo? Bueno, que se mueve, se mueve. ¿Esto puede tener un ritmo de movimiento autónomo? Sí. Lo controlaré. Les decía que recién en 1730 en estas tierras se daban los primeros pasos para la organización social, política y cultural a partir de la fundación de Montevideo, ciudad, puerto y fortaleza, una pequeña y sencilla población de comerciantes y soldados. Los jesuitas y franciscanos instalaron sus escuelas primarias, pero no existió en Montevideo ni educación media ni estudios superiores hasta mediados del siglo XIX. En medio de tantas limitaciones, algunos orientales alcanzaron, sin embargo, grados universitarios y se destacaron por sus servicios a la sociedad local. Los conocemos bien, son el presbítero José Manuel Pérez Castellano, doctor en teología por la Universidad de Córdoba, el primer experto agrícola en estas tierras, y el presbítero Damaso Antonio Larrañaga, con estudios superiores en el Real Colegio de San Carlos, en Buenos Aires, posiblemente en Córdoba, y generador de numerosas y valiosas universidades culturales y educativas. En concreto, y yo creo que hay que insistir mucho en este punto para entendernos, el Estado oriental del Uruguay nació a la independencia con una vida cultural casi nula y ninguna tradición en estudios humanísticos, en particular en filosofía y en teología, que se estudiaron en cada universidad o centro superior que se fundó en tierras hispánicas. No estoy olvidando las cátedras de los frailes franciscanos instaladas en Montevideo a fines del 18 y comienzos del 19, pero reconozcamos que tuvieron un impacto muy leve en la sociedad oriental. Hacia mediados del siglo XIX, la situación no era ciertamente mucho mejor. Iban 20 años de vida independiente. Los padres jesuitas, que habían sido expulsados de España y del Imperio en 1767, habían retornado a la región, llamados por Juan Manuel de Rosas en 1835. Y los problemas que tuvieron con el propio Rosas los trajeron a estas tierras en 1841. Sin embargo, su primera experiencia educativa, a la que vamos a hacer alusión ahora, no parece haber sido demasiado estimulante. En diciembre del año 1849, todavía en Guerra Grande, el padre Francisco Ramón Cabré, director del Colegio Oriental de Humanidades, que era la hora que gestionaba la compañía, escribía algo duro al padre Ignacio María Lerdo, que era el asistente del Prepósito General de la compañía para España y América Latina. Y es la frase que ustedes tienen allí.
El pobre jesuita estaba al borde del colapso. El colegio no corresponde al ímprobo trabajo que todos nos tomamos, cosa que aflige y disgusta a los compañeros. Et ultra maximum al que escribe. Pero yo les hago ver en qué consiste esta. Ningún interés por saber y un mucho empeño por ganar. Ninguna idea de lo que es carrera y cultura, y solo conocer el comercio. Corrupción de ideas y de costumbres, prevenciones contra todo lo que es eclesiástico, et maxime SJ, es decir, de la Compañía de Jesús. El Colegio Oriental de Humanidades tuvo sus progresos, pero terminada la guerra civil, levantado el sitio, los jesuitas resolvieron dejar la obra, sobre todo por el desinterés que mostraban las familias en brindar a sus hijos una buena formación en humanidades. Era bastante lógico que esto interesara poco a una sociedad de bases mercantiles y evidentemente esto iba a conducir a una tradición muy limitada y pobre en la formación filosófica y teológica cristianas en esta tierra. Yo me voy a tomar algunos de los segundos que me controla Tomás, pero ya a fines del siglo XIX, en los informes ad limina, tanto de Monseñor Geri como de Monseñor Soler, encontramos que tienen más alumnos el colegio de los vascos, los padres betarramitas, y los hermanos de la Sagrada Familia, que daban francés y cursos comerciales, que el seminario, que se mantenía fiel a la Ratio Studiorum. Y si yo era un gran comerciante, no le iba a mandar a Elena a estudiar latín. No sé, capaz que lo mandaba. En ese contexto, bueno, ya nombramos a Pérez Castellano y al padre Larrañaga, que podría agregarse algunos más, como Doroteo Muñoz, que llegó a Buenos Aires en su infancia y todo, fueron perfiles destacados. Es interesante destacar el perfil regional de estas figuras, porque no podemos decir que son orientales 100%, ¿no? Son hijos del Río de la Plata, y además también fueron hijos de la Ilustración cristiana, y sus mayores realizaciones hay que ubicarlas en el campo científico, en la botánica, en la zoología, incluso en la geología y la etnografía, en el caso de Don Dámaso. Y no profundizaron especialmente en la filosofía o en la teología, si bien la primera biblioteca pública, fundada en 1816 y cerrada en 2025, se creó con sus libros y no faltaban grandes nombres de las letras y del pensamiento. Y por otra parte, y allá vamos, Larrañaga, como senador de la República, fue el promotor, el gran impulsor de la ley de las 9 cátedras, aprobada el 11 de junio de 1833, que marcó el origen de la Universidad Mayor, hoy Universidad de la República. Y vamos a nuestro segundo punto, la generación de la identidad nacional y de la Iglesia Nacional. En el marco de la incipiente Guerra Grande, a partir del año 38, 1838, se dan los primeros intentos por instalar alguna de las cátedras universitarias aprobada por la ley Larrañaga del 33. Allí está explicado brevemente. En el 38 el presidente Manuel Oribe decretó la transformación de la Casa de Estudios Generales en Universidad Mayor, lo que no se pudo concretar por el inicio de la Guerra Grande. Y en el 49, en el campo de la defensa en Montevideo, el presidente Joaquín Suárez ordenó dar cumplimiento a los decretos anteriores e inauguró la Universidad Mayor. Y se da una cosa muy particular, porque impulsada por el primer vicario apostólico oriental, inaugurada en la capilla de San Ignacio de la Casa de los Ejercicios, saludo a Juan Ignacio, y siendo su primer rector el vicario apostólico don Lorenzo Fernández, nació la universidad que no sería nunca una universidad católica. Terminada la Guerra Civil y Regional en el año 1852, se iniciaron los cursos de la Universidad Menor o estudios preparatorios y aparecieron los primeros cursos de filosofía, sistemáticos de filosofía en el país. Este es un tema que ha estudiado mucho y muy bien el profesor Ardao, pero desde entonces una poca decenas de estudiantes, porque no piensen que entraban ni miles ni cientos, entraban a estudiar la corriente filosófica dominante del momento, que fue el espiritualismo ecléctico, de origen francés,
inspirado en el pensamiento de Victor Cousin, que sería reemplazado a partir de los 80 por el positivismo de perfil anglosajón. Por lo tanto, ni la universidad menor, que eran los estudios preparatorios, ni la universidad mayor, donde solo se podía estudiar Derecho, permitiría la formación de los primeros letrados o pensadores católicos del país. En este proceso de consolidación de la nación y también de la Iglesia Católica moderna, y en torno a la figura y a las propuestas de Monseñor Jacinto Vera, cuarto vicario apostólico del Uruguay y primer obispo de Montevideo desde 1878, surgieron las primeras propuestas, cito, para aunar en las luchas de la fe a todos aquellos que conservaban los sanos principios de la doctrina católica y conservarlos en esos principios, y atraer a los indiferentes y aún convertir a los rebeldes. Esto proviene del informe de la visita ad limina de Jérei del año 1888. Jérei nunca fue a Roma, pero el informe llegó. Entre las propuestas de este periodo se destaca la fundación del Club Católico de Montevideo, que se concretó el 20 de junio de 1875. Por lo tanto, dentro de una semana celebraremos los 150 años de la fundación del club. En su seno, muchos lo saben, se fundaría el Liceo de Estudios Universitarios un año más tarde, y este sería el origen de la primera universidad libre o católica que funcionó entre el año 78 y el año 85, cuando el gobierno de Santos decretó el monopolio de los estudios universitarios en el país. El Club Católico funcionó en torno a un marcado liderazgo de Mariano Soler, a veces parece excesivo, que reunió un grupo de laicos de edad variada y de también diverso perfil académico, y algunos de ellos fueron notorios letrados católicos en la segunda mitad del siglo XIX. Y allí están Francisco Bauzá, Juan Zorrilla de San Martín, Luis Pedro Lenguas, tal vez entre los más jóvenes, y entre los adultos de este laicado es muy importante la figura de Joaquín Requena, que fue un destacado abogado y codificador, rector de la Universidad Mayor y una figura de especial destaque. Y estas son figuras que, evoco a Carolina, fueron respetadas a nivel nacional, aun cuando el ser católico les creaba a veces algunas dificultades. Llegamos al siglo XX. El entresiglos resultó un pasaje complejo para la Iglesia Católica Uruguaya. Frecuentemente pienso que las muertes sucesivas de tres figuras que fueron pilares en diferentes aspectos de la sociedad católica tuvo un efecto fuerte con las consecuencias que siguieron. En el año 1892 muere Juan Dámaso Jackson, que era como el pilar financiero para la Iglesia Católica. En el 99 Francisco Bauzá, con 50 años, un intelectual brillante y combativo. Y en 1908 Mariano Soler, un arzobispo de proyección internacional. Pronto se publicará la tesis de Sebastián Hernández sobre su figura y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Estos tres fallecimientos implicaron el sucesivo debilitamiento de diversos flancos de la Iglesia Católica, luego de más de un cuarto de siglo de fortalecimiento. El Club Católico se mantenía vivo y reunía a los pensadores y a los estudiosos católicos, pero atravesó etapas diversas de mayor y menor actividad, de presencia más o menos intensa en la cultura nacional, y de todos modos operó prácticamente hasta la década de 1960 como el centro nucleador de la cultura católica. Bueno, ya me había ido a los 30. A mediados de agosto del año 1936 tuvo lugar un hecho impactante y controvertido en la región, no en Montevideo, sino en Buenos Aires. Jacques Maritain, pensador católico y en parte heredero de Berzón, viajó por primera vez al Río de la Plata. En Argentina pasó casi 3 meses
participó del Club Internacional del Pen Club en Buenos Aires, fue profesor de honor en los cursos de cultura católica, dio conferencias en varias ciudades y conoció a figuras destacadas de la cultura católica del Cono Sur, el más notable, el brasileño Alceu Amoroso Lima. Durante todos estos 3 meses pasó 2 días en Montevideo, y donde dio 3 conferencias, una en la Universidad de la República, otra en el Club Católico, la tercera en el Liceo Santo Domingo, Salud, fundado por las hermanas dominicas de Albi, en el último cuarto del siglo XIX. El historiador francés Olivier Compagnon consagró su tesis de doctorado a la presencia mariteniana en América del Sur, y el conocimiento de su obra es particularmente importante. El mismo Compagnon, en un artículo de 2008 titulado Berzón, Maritain y América Latina, señala: entre la segunda mitad de la década de 1920 y hasta la década del 70, la obra de Maritain tiene una distribución masiva en América Latina. Sus principales libros aparecen en español y en portugués en traducciones hechas en Buenos Aires, Santiago, México, Río de Janeiro o Sao Paulo. Y sigo las ideas de Compagnon, pero no lo estoy citando. Dice que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Maritain prácticamente pierde influencia en Francia y en Europa, pero en América Latina su obra seguía siendo una referencia obligada en los ambientes académicos católicos y continuó siendo el referente de la democracia de más de una generación de católicos. Si bien en Montevideo, ahí tenemos unos cuantos nombres y aquí tenemos unos cuantos estudios, si bien en Montevideo Maritain no creó escuela, tuvo seguidores. Los adeptos del neotomismo y del nuevo pensamiento social cristiano, la democracia cristiana de la época, se formaron en las obras de Maritain. Dardo Regules, Horacio Terrarocena, Eduardo Dieste, Carlos Realdazú, Adolfo Gelsi, Esther de Cáceres, Giselle Dasani, en cierta medida, fueron discípulos del pensador francés. Y en el caso de Esther de Cáceres, fue la traductora al español y elegida por el autor de Le Paysan de la Garonne, como lo ha estudiado con destaque la licenciada Mariela Carrasco. Y llegamos a las novedades a partir de los 50. Una década más tarde, llegaría a Montevideo Fray Louis-Joseph Lebré, fundador y director del movimiento Economie et Humanisme desde 1941. En 1947 viajó por primera vez a América Latina, pasó 4 meses en Brasil, en Sao Paulo y Río de Janeiro, y visitó Montevideo en el mes de junio del año 47, una semana más o menos, más días que Maritain, por suerte. Lebré, además, he tenido el privilegio de poder leer su diario de viaje. Lebré recibió una muy buena impresión de Montevideo. Él venía de visitar el nordeste brasileño, por lo cual cuando llega a Montevideo siente que resucita. Una de las cosas que dice es: me impresiona que todas las personas usan zapatos de cuero, por ejemplo. Y como eso hay observaciones, es menor, pero es bien interesante. Quedó muy contento con su gente, dio 2 conferencias en el Club Católico e inició contactos con religiosos, laicos, políticos y estudiantes católicos. En cierta manera, el impacto de Lebré también estuvo vinculado, aunque no directamente, con la experiencia comunitaria de los frailes dominicos de la provincia de Toulouse, que tendría variadas derivaciones en el campo intelectual. Estos frailes se establecieron en Montevideo entre 1953 y 1970, tiempos realmente complejos, y en grandes líneas la comunidad dominicana atravesó 3 etapas diferentes y progresivamente complejos. El impacto de los dominicos franceses en las áreas cultural, social y académica fue real. En un primer momento, desde 1954, y me voy al siguiente, en el año 54 llega a Montevideo a integrarse a la comunidad el padre Paul Ramblot. Con el respaldo de Lebré se transformó en el referente regional de economía y humanismo en Uruguay y en América del Sur. Por otra parte, el primer viaje de Lebré a la región
ya había dado origen en el año 47 a los equipos del bien común, promovidos por Juan Pablo Terra y Carlos Tosar, por entonces dos jóvenes estudiantes de arquitectura. Este núcleo se identificó rápidamente con la Asociación Lebretiana de Democracia Cristiana, Economía Humana y Desarrollo Integral en sus estudios de planificación territorial. Por las gestiones de Ramblot, y los documentos lo prueban, Lebret volvió a Montevideo en 1957 para dirigir una sesión interamericana de economía y humanismo, muy exitosa, por cierto, de acuerdo a lo que el propio Lebret asienta en su diario. Y la consecuencia inmediata fue la fundación del Centro Latinoamericano de Economía Humana, el CLAE, pero no como un centro de estudios el que nosotros hemos conocido siempre, sino como el núcleo coordinador de los grupos nacionales de economía y humanismo en toda América Latina. Allí están los integrantes del primer consejo. Ramblot tuvo un lugar destacado, y entre el año 57 y el 62, porque a partir de allí el CLAE en este formato prácticamente se diluye, el CLAE coordinó grupos más o menos fuertes en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. Entre los intelectuales uruguayos que asumieron y difundieron los principios lebretianos, se destaca la figura de Juan Pablo Terra. Terra tenía 23 años cuando conoció al padre Lebret, cuyo atractivo radicó seguramente para él, un estudiante de arquitectura católico, en sus planteos de ordenamiento territorial y desarrollo local desde una perspectiva humanista y personalista, en comunión con sus valores cristianos. Y Terra, por otra parte, se transformó en un actor político relevante, primero desde la acción de la Unión Cívica, después como fundador del Partido Demócrata Cristiano. Pero incluso en este campo, y allí hay una frase de Terra del año 88, sus grandes aportes son los frutos de sus trabajos intelectuales y sus ideas no se alejan de sus referentes primeros. Maritain para su concepción de la democracia y Lebret para su concepto de desarrollo humano y social. El más brillante de los discípulos del padre Lebret en Uruguay. Así definió a Juan Pablo Terra el dominico Daniel Gilbert en sus memorias del año 2003. Gilbert vivió en Montevideo muchos años y murió hace 2 años, muy viejito, en Marsella. A partir del año 62, la comunidad de frailes se instaló en una amplia residencia en la calle Río Branco, que unos cuantos conocimos como sede del oficio catequístico, y hoy está alquilado por la iglesia. Esta casa se transformó en un centro de reunión, en el que los católicos inquietos, deseosos de profundizar en filosofía y teología, encontraban los últimos libros y revistas publicados en Francia, y encontraban sobre todo frailes abiertos, bien dispuestos al diálogo. Llegaban viajeros franceses de paso, y también numerosos visitantes locales, laicos uruguayos atraídos por la cultura francesa y muy interesados en los procesos de renovación eclesial. Alberto Metol Ferré y Héctor Borrat, muy particularmente, y de manera menos sistemática, un grupo de jóvenes provenientes de la JUC, la Juventud Universitaria Católica. Hace algunos años tuve una entrevista con el doctor Guzmán Carriquiri en Roma, que me hizo cuentos muy interesantes de estos jóvenes que se acercaban en esta época a la casa de los dominicos. Vuelvo para atrás, porque ahí hay una figura, un dominico, el padre Jean-Baptiste Lasègue, y el que me hizo poner atención en él fue el joven Metol. Fue un contacto atractivo para muchos, en particular para Alberto Metol Ferré. Converso a los 20 años, por mediación de los textos de Chesterton y con la guía del padre salesiano Arturo Mosman Gross, Tucho Metol pasaba por una nueva etapa de crisis de fe cuando conoció a Lasègue. Y este encuentro habría sido decisivo para su firme compromiso con Jesús y con su iglesia.
Mettol tenía una rica formación en literatura y filosofía francesa, española y alemana. Discípulo de Maritain, se definía como un tomista silvestre y a través del pensamiento hispánico, ibérico en general, elaboró una interpretación personal de la historia y la cultura latinoamericanas. De allí su convicción de que la integración de América Latina era una prioridad, que la patria grande debía ser preservada y que a la Iglesia le cabía un rol decisivo en este proceso. Lassalle, doctora en Filosofía y Letras en la Universidad de Toulouse-Mirail y había hecho una tesis sobre Fray Luis de León, tenía una particular sensibilidad para todo lo hispánico o lo iberoamericano en general. Yo creo que por lejos mucho mayor que la de cualquiera de los otros frailes que estuvieron por aquí. Y bueno, me voy a tomar el atrevimiento de decir que Mettol acompañó en el año 67 a Borrat y a Luis Meyer, que era el secretario general del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, el MIEC, en la fundación de Víspera, una revista católica latinoamericana de amplias proyecciones y también expresión de líneas nuevas en el pensamiento católico. Y varios frailes dominicos, especialmente Lassalle, colaboraron en la publicación. Por su parte, Lassalle apoyó la publicación, no sin dificultades, de un texto de Mettol que he podido obtener en la revista dominicana Parole et Mission, Revue de Théologie Missionnaire, en el año 1970. La amistad entre ambos fue duradera y muy provechosa. Y concluimos, porque no hay más remedio. Hemos llegado a los años 80 y podemos arriesgar algunas reflexiones finales. Por un lado, ustedes tienen que haber notado que no hemos incluido a los representantes. Hemos hablado de lo que llamaríamos el catolicismo progresista, pero no hemos incluido a los representantes del catolicismo liberacionista ni del catolicismo tercermundista. En primer lugar, porque el tiempo era corto. En segundo lugar, porque los no nombrados no han sido ignorados, sino que están esperando un estudio más sistemático, y por mi parte yo estoy esperando aprender bastante más y estoy trabajando mucho con ese periodo. Podríamos decir que el camino de los letrados e intelectuales católicos ha sido largo, valiente y también con muchas limitaciones, en tierra oriental primero y uruguaya más tarde, por razones bastante evidentes. En primer lugar, la nuestra es una sociedad demográficamente débil, y sigue siéndolo, lo que resulta en una masa crística reducida en el campo intelectual, lo que hace más complejo el movimiento de los católicos. Esto es, por un lado, una limitante y también es una peligrosa tentación a la autocomplacencia, ¿no? Porque no digo en gueto, pero bueno, nos queremos los unos a los otros. Y para cerrar, me atrevo a presentar un desafío que ha sido históricamente la clara ideologización de la vida intelectual y académica que Uruguay, América Latina y buena parte del mundo occidental han enfrentado desde los 60 y que no ha sido completamente superada. Y también deseo aludir a un gran logro, a un gran avance. Desde el año 1985, hace 40 años, con la fundación de la Universidad Católica del Uruguay, que no fue tarea fácil, miro a Chela, y las universidades que la siguieron, el país, a José el país ha ganado libertad y oxígeno en su vida académica y se ha conformado un sistema universitario plural, en buena parte humanista y cristiano, y esta es una muy buena noticia. Ciertamente un instrumento del que la cultura católica podrá obtener buenos frutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora de la élite vamos al pueblo. Espérate que te busco. Me busca. Tengo que bajar esto del todo. Claro. Esto lo cierro y tirarlo acá.
Bueno, vamos a ir comenzando. Iglesia Católica y religiosidad popular en el Bicentenario uruguayo. Planteamiento general. En el marco de esta mesa redonda sobre el tema Iglesia y Estado independientes en Uruguay, quiero proponer una reflexión sobre una dimensión particular de esta interconexión: la religiosidad popular católica y su profundo arraigo en la trama histórica de nuestra nación. Me refiero en concreto a las expresiones de fe que van más allá de lo institucional, aunque también involucramos las institucionales, esas expresiones vividas por el pueblo. Pretendo referir la forma en que estas expresiones de fe de alguna forma inciden en lo que es la definición de una idiosincrasia uruguaya. Considero relevante abordar este tema en un debate sobre Iglesia y Estado en el Bicentenario, debido a que en puridad la historia uruguaya no se comprendería de manera integral sin ella. De alguna manera, la historia que nos han enseñado en la escuela, ¿no?, es una historia renga, porque prescinde de muchas cuestiones relacionadas con la religión y la religiosidad de los uruguayos en todas sus manifestaciones, pero también esta, que es tal vez una de las expresiones más relegadas. A menudo el estudio de las relaciones Iglesia-Estado se enfoca en lo institucional, en los grandes acuerdos o conflictos. Sin embargo, la historia del Uruguay, y en particular de su idiosincrasia, es incomprensible sin atender a la fe vivida en las calles, en los hogares, en las promesas y en las devociones populares. Es allí donde el pueblo uruguayo ha forjado en buena medida su identidad espiritual y moral. La perspectiva teórica de esta exposición se basa en los conceptos de la historia transnacional, en la historia de larga duración, y está enmarcado en los postulados de la historia social de la Iglesia. La base heurística está dada por un relevamiento de las 10 parroquias, de los repositorios, de los archivos, de las 10 parroquias más antiguas del país y los 3 obispados más antiguos: Salto, Melo, Montevideo. ¿Cómo se estructurará la charla? Y bueno, glosaré brevemente los hitos históricos donde esta religiosidad se manifestó, desde los albores de la nación, demostrando su resiliencia y su capacidad de permear el tejido social. Ahí se ve mejor, ¿no? Algunas precisiones conceptuales. Parece de perogrullo, pero para saber de qué estamos hablando y tener una suerte de entendimiento mínimo, hay algunos conceptos que me parece básico definir. Religión, el conjunto de creencias de naturaleza sobrenatural que relacionan al hombre con la divinidad. La religiosidad, que es lo que nos interesa, es la forma en que se cumplen y manifiestan las creencias religiosas, constituyendo de alguna manera la praxis de la religión. Y es en este segundo aspecto en el que yo me voy a centrar, en la praxis de la religión. Una religión puede tener necesariamente distintas religiosidades. En el caso del catolicismo, la popular y la institucional u oficial es el clivaje más tradicional y más clásico. Para entender lo que es popular y lo que es oficial, hay 3 conceptos de carácter teológico que me parecen absolutamente imprescindibles y por otro lado funcionales: latría, dulía e hiperdulía. Latría es el culto de adoración reservado exclusivamente a Dios. Dulía es el culto de veneración a los santos, y la hiperdulía es el culto de veneración a la Santísima Virgen María, en todas sus advocaciones. ¿Por qué digo que esto es fundamental? Y porque en muchísimas expresiones de religiosidad popular muchas veces se confunden estas 3 dimensiones. Ejemplo más, ejemplo de borrador, de ejemplo claro. San Cono es un santo, desde el punto de vista formal se reserva un culto de dulía. Sin embargo, hay mucha gente que más que católica es sanconiana, y eso transforma el culto a San Cono en un culto de latría, lo que desde el punto de vista teológico no es del todo correcto. Y ahí está uno de los grandes desafíos de la Iglesia Católica de evangelizar la piedad popular, tal como lo plantean, entre otros muchos documentos, Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. Bueno, ya Susana ha referido que nuestra cristiandad es tardía, ¿verdad? Durante esta época colonial en Uruguay, en esta tardía época colonial uruguaya,
obviamente que la mentalidad de cristiandad envolvía religión y política. La religión permeaba todos los ámbitos de la sociedad. La vida cotidiana estaba regulada por la moral cristiana y discurría al ritmo de los tiempos religiosos. Vamos a ver ahora, en este contexto de cristiandad colonial, algunas características originales del catolicismo popular uruguayo. Obviamente que desde la época colonial la Virgen y los santos han recibido la veneración de los fieles. La inmensa mayoría de poblados, templos y asociaciones piadosas fueron erigidas en honor a estas figuras. Estamos hablando de una cantidad abrumadora. No hay tantas referencias a la piedad cristológica. Me estoy refiriendo a Santísima Trinidad, Sagrado Corazón de Jesús, Cristo Rey, Señor de la Paciencia. Las devociones cristológicas son absolutamente minoritarias en el panorama de la religiosidad popular uruguaya, entre ellas la colonial. El culto a los santos es, sin ningún lugar a dudas, uno de los más importantes. Estos personajes, que en términos etnoantropológicos, especialmente partiendo de las ideas de Mircea Eliade, se denominan personajes de acción especializada y dispensadores de gracias concretas, han tenido muchísima popularidad. Los ejemplos, también de manual: San Isidro, protector de los labradores; San Cayetano, del trabajo; San José de Cupertino, del estudio; San Blas, de los males de garganta; San Pancracio, salud, vivienda y trabajo; San Cono, salud, trabajos y juego de azar; San Luis Gonzaga y Santa Filomena, de la niñez y juventud masculina y femenina respectivamente. La familiaridad e intensidad del trato con estas figuras evidencia la necesidad de protección particular según oficio, estado o situación de vida de cada uno de los devotos, o de los colectivos de devotos. En el periodo colonial se solemnizaban las fiestas de los santos más importantes de la cristiandad, obviamente los apóstoles, San José, San Juan Bautista, entre otros muchos. Obvio que el homenaje a los patronos de cada ciudad era fundamental. Ciudad, enclave urbano, en la época colonial, era una constante en la larga duración. Es una constante en la larga duración. Hace poco tuvimos una fiesta de San Felipe y Santiago, ¿verdad? Se recurría a ellos en momentos de tribulación, en particular sequías, pestes, hambrunas o guerra. Eran frecuentes las rogativas públicas solicitando la protección de estos santos. La festividad de San Felipe y Santiago no era solo un acontecimiento religioso, también era una fiesta patriótica. El subrayado y las mayúsculas están para subrayar de que estamos hablando de otro momento, otra cultura religiosa, la cristiandad. La legislación indiana mandaba exponer pública y procesionalmente el pendón real, símbolo de la gloria y del poder español. Era una manifestación de religiosidad policlasista, pero con una participación estamentada que reproducía las diferencias sociales. Las autoridades militares, eclesiásticas y del cabildo organizaban los actos y tenían el honor de manipular los objetos sagrados y ocupaban los lugares de privilegio durante el desfile y la misa. Las asociaciones, me estoy refiriendo a las cofradías, archicofradías y hermandades, las asociaciones erigidas bajo la advocación de los santos fueron importantes, aunque minoritarias en relación a las marianas. San José y Caridad, en 1745, por ejemplo, acá nuestro tan citado Juan Ignacio conoce muy bien. Socorro de los enfermos, que se hizo cargo del Hospital de Caridad en 1788. La Archicofradía de San Benito de Palermo, en 1773, de los afrodescendientes. Y acá, Virginia, la Facultad de Teología, tenés mucho para estudiar. Los santos y las prácticas referidas fueron populares durante los siglos XVII a XIX. En el tránsito de los siglos XIX al XX se procesaron profundos cambios estructurales en el país que influyeron sobre los fieles y desviaron sus preferencias a otros santos. Entre los santos que en la larga duración permanecieron, me estoy refiriendo a la época colonial prácticamente hasta nuestros días, el ejemplo más notable me parece que es el de San Isidro Labrador. Isidro fue un labrador que vivió en España entre 1082 y 1772 aproximadamente. Él y su esposa, María de la Cabeza, fueron canonizados en 1622. Su culto se originó en la época colonial, pero trascendió a la modernización y al Uruguay contemporáneo. Arraigó en zonas de explotación agrícola, especialmente en el departamento de Canelones. Su oficio y pobreza material recuerden aquello de personaje de acción especializada, ¿eh? Y de los colectivos a las personas que se identificaban con ellas. Su oficio y pobreza material permitían una fácil identificación.
Los fieles de Canelones, en particular de la ciudad de Las Piedras, le solicitaban favores vinculados al quehacer agropecuario, buenas cosechas, condiciones climáticas favorables, etcétera, etcétera. Entre las novedades, Zancono, culto iniciado en Uruguay a fines del siglo XIX, fenómeno sumamente peculiar, sumamente particular, digno de estudio, ya ha tenido varios estudios. Es un culto generado por una asociación privada. La capilla construida por una asociación privada, asociación privada titulada, denominada Asociación de Protección y Fomento de la Capilla de Zancono. Tiene estatutos y personería jurídica, o sea, esta capilla no es de la iglesia, es de una entidad privada. Sus relaciones con la jerarquía eclesiástica pasaron por momentos tempestuosos entre la década de 1920 y 1960, al punto de llegar casi que a un anatema por parte de Monseñor Paternal en la década del 30, y digamos, la reivindicación de los vínculos por Monseñor Tonna en 1962, si mal no recuerdo. No es casual que un obispo de origen italiano conversara y acordara con la asociación italiana que era dueña, digamos, de la capilla y pretendidamente administradora del culto. Y ojo, hubo procesiones paralelas durante décadas. Hubo curas, entre comillas, apóstatas que fueron contratados por la asociación para celebrar misas, rituales, un fenómeno interesantísimo que ha sido estudiado, pero que amerita todavía muchos estudios más. ¿Por qué? Porque ahí está el choque, está la confrontación clara entre piedad popular y religiosidad institucional. Obviamente tiene fama de santo terapéutico y de patrocinio del éxito en los juegos de azar, fenómeno único en el catolicismo popular del Uruguay, que explica también la gran adhesión que tiene Zancono. San Pancracio es otro santo novedoso en Uruguay. Cuando hablamos de santos novedosos nos estamos refiriendo de devoción en Uruguay, obvio que vienen de la Edad Media, San Pancracio, de la época antigua. Venerado de 1933 en la parroquia del Inmaculado Corazón de María. Lenta pero progresivamente comenzó a atraer fieles y a partir de la década del 60 comenzó el auge de la devoción. La gama de pedidos gira en torno a salud, trabajo y vivienda, y no es casual que en una época de crisis como la de 1960 su culto haya aumentado. Y es un caso bien interesante de evangelización de la religiosidad popular por parte de la Iglesia oficial, en cuanto que lo que en un comienzo eran ofrendas en velas y en otro tipo de objetos tal vez más cultuales, en la década del 60, con un trabajo muy prolijo de la comunidad sacerdotal, se convirtieron en ropa, dinero, remedios para ayudar justamente a las personas más necesitadas. La piedad mariana. Bueno, en el periodo colonial María fue venerada bajo los títulos tradicionales de la Inmaculada, del Carmen, de Rosario, de los Remedios, de Dolores. Títulos que permanecieron en el tiempo y llegaron hasta el presente, cuando pasaron a un segundo plano de popularidad frente a otros nuevos. En el Uruguay independiente encontramos pocas variaciones hasta la década de 1870, en estas devociones tradicionales a María, ¿no? Cuando se introduce alrededor de 1876 la devoción a María Auxiliadora por parte de los salesianos, que como sabemos, entre comillas, conquistó el país de alguna manera, la congregación y el culto. María continuó siendo venerada con intensidad bajo los mismos títulos, pero sobresalían notoriamente las devociones a la Inmaculada y al Carmen. Todo un capítulo de por qué la Virgen del Carmen tiene mucho que ver también con el temor a la muerte, aquello de que es abogada de las almas del purgatorio, etcétera, etcétera. Las cofradías, por su parte, siguieron incorporando devotos marianos en sus filas en números muy importantes. Hubo en el siglo XX, en el tránsito del siglo XIX al XX, reconfiguraciones devocionales muy importantes en torno a María. La más interesante, una de las más curiosas por lo menos, es la Virgen de los 33 Orientales. No voy a referirme a ella porque todos la conocemos, sabemos la historia, pero sin dudas que esta devoción tímidamente iniciada en la década del 20 fue consolidándose durante el siglo XIX, y cuando hubo una suerte de reconocimiento oficial por parte de Monseñor Soler a fines del siglo XIX, tuvo ahí un despegue importante, organizándose incluso peregrinaciones desde Montevideo para ir a Florida. Lo sigue siendo hasta hoy, pero como ejemplo
Es cierto, es de devoción popular, pero sobre todo desde que Juan XXIII la entronizó como patrona del Uruguay, fuerte respaldo institucional. La Virgen del Verdún, alrededor del 900, la Virgen de Lourdes, alrededor de 1940, son devociones que de alguna forma lograron la adhesión masiva de los fieles y desplazaron en cuanto a títulos y en cuanto a popularidad a otras devociones más tradicionales. Obviamente estamos hablando de la Inmaculada Concepción, pero el título por el cual se conoce a esta devoción es el Verdún o Lourdes, por ejemplo. Las autoridades eclesiásticas patrocinaron todas estas devociones y las estimularon. Algunas arraigaron profundamente en el corazón del pueblo creyente. Conclusiones. Obviamente que yo no quise hacer un inventario de devociones populares. Cualquiera de ustedes me puede decir, te faltó esto. Obvio, yo me referí a los títulos más generales, ¿no? La religiosidad popular católica no es un mero apéndice a la historia uruguaya, por lo menos en mi opinión, sino un componente activo y resiliente. A pesar de los vaivenes políticos y la consolidación de la independencia entre Iglesia y Estado, las devociones, las prácticas comunitarias y las expresiones de fe del pueblo han continuado moldeando nuestra cultura y ofreciendo respuestas a los desafíos colectivos. El fenómeno de la religiosidad popular nos invita a complejizar nuestra comprensión de la relación Iglesia y Estado independientes, justamente. Más allá de la esfera institucional, existe un ámbito de la vida, una suerte de tercer espacio, que en su autenticidad y arraigo demuestra cómo las convicciones espirituales siguen siendo un motor social y cultural capaz de trascender marcos formales y contribuir al bien común de la nación. Hoy Susana nos planteaba una pregunta, un desafío al terminar su exposición. Yo también, y esto no lo coordinamos, me pregunto para terminar, algo que creo que puede ser un buen ejercicio intelectual, el hecho de preguntarnos cómo en este bicentenario podemos reconocer y valorar plenamente el influjo de esta religiosidad popular como una expresión viva de nuestra identidad que sigue aportando a la construcción del Uruguay que anhelamos. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, damos la palabra, comentarios, críticas, opiniones. Sí, no. ¿Te vas a preguntar a ti misma? No. No. Es esto sobre lo que tú planteaste de la religiosidad popular y un poco pensada también en perspectiva, ¿no? De 200 años y pensar un poco esa religiosidad popular también hoy en el presente, ¿no? Y que en realidad es bien interesante porque si bien hoy en día son muchos los que dicen no pertenecer en el Uruguay a ninguna religión, sin embargo, son personas que creen, ¿no? Que creen en un montón de cosas y que manifiestan su devoción tomando cosas de distintas religiones. Hay toda una corriente, que esto lo aprendo con los sociólogos de la religión con los que trabajo, que se llama religión vivida, y que es como, yo lo entiendo también como una resignificación de toda esta religiosidad popular, que la que tú planteabas estaba muy vinculada a la Iglesia Católica, pero que hoy en día interpela esta cuestión de pensar el Uruguay laico, ¿no? Yo, viendo estos estudios que posicionan a esta religión vivida que está por todos lados, y de repente si uno va caminando por la calle, es verdad, yo he aprendido a leer carteles o papelitos cerca de la universidad, por ejemplo, que dicen, bueno, leen las cartas del tarot, o leen determinadas cuestiones, o clases de, no sé, la interpretación de los mandalas y qué sé yo. Es una nueva forma de religiosidad popular y de religión vivida que me parece que es sumamente interesante y que tiene mucho que ver con estos tiempos, ¿no? Entonces, es verdad que las religiones institucionales cada vez tienen menos, eso es verdad,
pero se ha reposicionado en otro tipo de creencia y de vivencia religiosa que me parece que es sumamente interesante y que nada, cuando tú hablabas de esas cuestiones, yo me traía un poco a la cabeza estas nuevas formas de vivir y de entender la religiosidad, no siempre acotada a la religión institucionalizada, que es así, está perdiendo adeptos. Gracias, Carolina. Sí, sin dudas. Por la propuesta me focalicé en la religiosidad católica, ¿verdad? Pero hay un universo religioso popular que es avasallante y abrumador. Totalmente de acuerdo con lo que tú decís, pero también pensemos solamente en lo que es el universo afrocristiano, con la Umbanda, la Quimbanda, el Candomblé, por ejemplo. Lo que es la religiosidad protestante. Cuando hablaba de San Isidro Labrador, me vino a la cabeza la fiesta de la cosecha de los valdenses, que en muchos aspectos esta iglesia protestante tiene una praxis religiosa con muchos elementos similares a la católica, en particular en la figura de San Isidro Labrador. Entonces tenemos un universo religioso fascinante, y obvio todo lo que dice Carolina tiene razón. Y bueno, todo esto es lamentablemente poco conocido, poco estudiado, está siendo muy estudiado sin duda por los sociólogos y antropólogos, pero a nivel del sistema de enseñanza, estas cuestiones siguen siendo un poco secundarias. ¿Alguien más? Sí, a Susana. Preguntarte cómo ves tú, si está cerca de escribir, o se ha hecho ya, creo que no, una historia de la iglesia en Uruguay. No sé si la pregunta es clara. Que yo sepa, no hay ningún proyecto concreto. Hay algunas obras que ya tienen unos cuantos años que son como referentes, ¿no? El tomo de 1978, publicado por el Instituto Teológico del Uruguay y que coordinaron en buena medida el padre Villegas y el doctor Juan José Arteaga, la breve historia de la Iglesia, coordinada por el padre Bassano, y yo me animaría a animarlos a que entren en internet en algo que se llama el DIAL, con una H en el medio, DHIAL, Diccionario de Historia Cultural de la Iglesia en América Latina, que fue esa iniciativa del Pontificio Consejo de la Cultura, ahora un dicasterio, y que tiene más de 180 voces provenientes de Uruguay, escritos por más, yo creo que no me acuerdo bien, pero que eran más de 80 autores. Y ahí hay muchísima historia de la Iglesia. Ahora, bueno, nos podríamos proponer escribir ahí. Yo creo que no hay una historia de la Iglesia en el Uruguay en particular, porque también la modalidad de publicación ha cambiado muchísimo. Como yo decía, somos muchos los investigadores que trabajamos estos temas, pero la exigencia de hoy no es publicar libros, lamentablemente, es publicar en revistas, porque las revistas son lo que da, no sé, determinados estándares y cuestiones. Entonces, eso hace, por un lado, que no se divulgue en forma generalizada estos conocimientos, porque quedan metidas en revistas que por ahí no las lee nadie, pero que no, Susana, pero hay artículos que quedan, o sea, ¿tú me entendés lo que quiero decir? Porque es muy prestigioso publicar en, no sé, en determinada revista, no sé, de un país europeo, y tú mandas tu artículo, lo traduces al inglés, te lo publican, pero tus colegas no te leen. Por eso, algo que yo realmente valoro muchísimo es que la revista de la universidad esté indexada en Scopus, porque eso, primero, que le da mucho prestigio a la revista y a la universidad que la publica, pero también para los investigadores de esta región es muy importante publicar en esa revista, no solo por el prestigio, sino porque sobre todo nuestros colegas nos leen, que es lo que nosotros queremos. Entonces, yo creo que hay un debe ahí con hacer una historia de la Iglesia, o historias de la Iglesia, porque bueno, una sola, no sé, pero creo que la modalidad de publicación de hoy
impide hacer ese tipo de trabajo, porque los académicos muchas veces optamos, bueno, por las reglas de juego, porque eso también nos exigen en nuestras universidades de pronto, y se pierde un poco la publicación de libros. Eso es al menos lo que yo pienso al respecto. Pero hay mucha cosa publicada y muy interesante. Sí. La referencia a Carolina sobre la revista de la Universidad de Montevideo se debe a que hace unos años, hace pocos años, 3 aproximadamente, salió un dossier con estudios sobre historia de la Iglesia uruguaya. Era por eso la referencia, sobre todo, ¿no? No, yo lo que En decía, general, la revista. porque hace poco que fue indexada en Scopus. Claro, claro. Y que eso es importante para los investigadores, y que estamos en el sistema nacional y qué sé yo, pero además es importante pues es una revista del Uruguay con amplio alcance también regional, y por lo tanto nuestros colegas nos leen. Claro. Más fácil que cuando uno publica en una revista de por ahí que, yo qué sé. Bueno, pero y los aprovechamos para invitarlos a leer la revista y además el número que contiene ese dossier de historia de la Iglesia. Sí, viven haciendo de propaganda. A ver, yo para explicar, no, lo digo en chiste. Con el esfuerzo que da. Para explicar un poco lo que decía Carolina, para los que no están metidos en el baile chiquito en el que estamos nosotros. Para poder integrar el Sistema Nacional de Investigadores, y aquí hay varios, hay una serie de criterios. Entonces, realmente lo que más se valora son lo que se llaman artículos arbitrados e indexados. El artículo arbitrado es el artículo que pasa por una evaluación de doble ciego, ¿no? Es decir, ni yo, autor, sé quién me lee, ni el que está evaluando sabe quién soy yo. Entonces, eso implica, es una historia compleja, porque son meses, ¿no? Y a veces el que le evalúa, cuando responde, quiere que uno escriba otro artículo. Bueno, eso ellas. Entonces, y además que estén indexadas en bases debidamente prestigiosas. Entonces, es una especie de trampa terrible, ¿no? Porque uno entra en ese juego, a veces porque no tiene más remedio, pero no siempre está produciendo para los intereses reales del ambiente que nos rodea. Sí. Una curiosidad, soy docente. Quiero saber con qué base, con qué formación entraban los alumnos a la universidad en los primeros años. En la universidad... Cuento algo. Sí. Fui a una charla del Día del Patrimonio de la profesora María Emilia Pérez Tercieri y nos contó de la educación. Y nos contó casos en el interior, por ejemplo, de maestras que ella nos explicaba qué era lo que enseñaba, porque eran todas analfabetas. Entonces, partiendo de ese concepto, ahora me pico la curiosidad, ¿con qué nivel entraban los alumnos a la universidad? Capaz que había alumnos de 15 años, de 14 años, capaz que de primaria pasaban a la universidad, por eso pregunto. Yo estudié un poco todo este tema en relación con mi tesis que ya terminé en el año 90, pero lo primero que funcionaba era lo que se llamaba la universidad menor, que en definitiva es lo que hoy es el IABA. Cuando uno entra a trabajar en la biblioteca del IABA encuentra un montón de libros que en maravillosa tinta china dicen universidad menor. Y prácticamente, diríamos, los estudiantes entraban con los cursos de primaria, ¿no? Pero no soy especialista, pero no tenía los mismos criterios que nosotros. El niño no entraba a los 3 años en una escuela. Entonces, en definitiva, era como a los 14 o a los 15 que entraban a la universidad menor, y en definitiva a los 18 a la universidad mayor, que hasta el año 1876 solo se podía estudiar Derecho. Entonces, bueno, quería estudiar, entraba a estudiar Derecho. Y en el 76 apareció la Facultad de Medicina. Uno se impresiona mucho, porque cuando uno ve las actas de exámenes, sobre todo, y los resultados que aparecían también en la prensa, eran muy pocos los estudiantes. Entraban... ¿Mujeres ninguna? No, en el siglo XIX ninguna encontré en mi vida. Yo revisé toda la documentación hasta el año 93. Ahí no había ninguna. Pero entraban 10, creo que 20 era una excepción. Sí. Perdón, iba a decir, por ejemplo, a ver, José Valle Ordóñez,
Él estudió en un colegio alemán, que había 80.000 colegios, todos privados, que no tenían habilitaciones especiales, y de ahí entró a la Universidad Menor. Y había los que estudiaron en el Colegio Pío o con los jesuitas, entraban a la Universidad Menor con lo que habían estudiado en los colegios. Una anécdota que puede resultar ilustrativa y certifica lo que dice Susana. Mi padre nació en 1917. Cuando yo era chico me decía, cuando entré en la universidad, y él había cursado hasta primero de liceo. Entrar a la universidad era entrar al IABA, exactamente. Estamos hablando antes de 1933 y cuando se produce la separación secundaria de la universidad. Una anécdota. ¿Alguna persona más? Sí, adelante. Se mencionó la enseñanza de los jesuitas en el siglo XIX, pero hay una etapa entre 1746 y 1767, o sea, desde que se establecieron los jesuitas hasta que fueron expulsados, que fue muy interesante por el aporte que hicieron desde la ciudad de Montevideo, especialmente desde la capilla que estaba frente a la Plaza de la Constitución, o sea, donde está hoy por hoy el Ministerio de Transporte de Obras Públicas. Ahí había un aporte, por un lado, desde el punto de vista educativo, especialmente en algunas materias, como era aritmética, latín y también en gramática, a pedido de los vecinos, que fue creciendo hasta bien entrado el siglo XVIII, hasta 1750, el Tratado de Palermo, el Tratado de Madrid, cuando empieza a gestarse toda esa expulsión que termina con Carlos III y 1767. Hubo tres reconocimientos a santos jesuitas, o sea, por supuesto, a Loyola, a San Francisco Javier y muy especialmente a un alemán que era un beato que era del siglo XVII y que en la ciudad de Montevideo fue muy importante y que después nunca más se oyó, o se habló de San Felipe Henninger. ¿Se sabe algo de qué pasó a partir de 1767 con ese santo? No, la pregunta es muy difícil. A ver, en realidad, ese periodo lo ha investigado en detalle Carlos Ferrer, ¿no es cierto? Y está su obra de la Compañía de Jesús, de la época colonial, publicada en los clásicos uruguayos. Yo no recuerdo la alusión a ese santo. Yo pensé que usted iba a referirse a San Estanislao Kostka, porque ese era el nombre que tenía la residencia en la época colonial. Ahora, me parece un periodo fascinante, pero lo que tenemos que pensar es que era tan poquita gente la que estaba alrededor de esas organizaciones, ¿no? En 1830 el Uruguay nace la independencia con 70.000 o 75.000 habitantes, nadie lo puede saber muy bien. Los poníamos a todos en el estadio y sobraba lugar. Y Montevideo tenía 15.000 habitantes, más o menos la población del Parque Posadas. Entonces, ¿cuál sería la población que se acercó a la escuela de la residencia, como la llamaban en esa época, ¿no? Ahora, ¿cómo era el nombre del santo? ¿San Felipe cuánto? Felipe Henninger, y lo desarrolla Carlos Ferrer justamente en el libro. Muy bien, lo voy a buscar. Prometo que lo voy a buscar. Yo creo que una de las claves puede estar en la ausencia de los jesuitas, justamente, porque hay santos que están muy vinculados con la presencia de una orden o de algún sacerdote que sea devoto de ese santo. Entonces, posiblemente ahí está la causa, ¿no? No hubo un estímulo por la devoción hacia ese santo. Una explicación a priorística. Juan Ignacio. Una pregunta para ti, Tomás. ¿Por qué calificabas de resiliente a las devociones populares? Y una para Susana. Como la Iglesia, como cuerpo humano de personas con su diócesis, estuvo en casi todos los procesos fundacionales de nuestra ciudadanía, en casi todos. Hospital, enseñanza,
Entonces quisiera preguntarte si la universidad en protagonismo y hasta ediliciamente la Iglesia brindando, tal vez no por voluntad propia, espacios físicos para la obra pública. Entonces, el concepto que ha encumbrado nuestro cardenal Sturla, que la Iglesia fue la partera de la patria, en relación a estos, ¿podrías discutir algo? ¿Puedo más larga la pregunta? ¿O preferís que hable yo? Sí. ¿Te acordás que Le Goff define a las mentalidades como cárceles de larga duración? Bueno, la historia de la religiosidad popular está íntimamente vinculada con la historia de las mentalidades, de las actitudes mentales, del sentir de la vida cotidiana. Entonces, las necesidades de un labrador de la época colonial son las mismas que un chacarero de hoy. Que haya lluvia, que no haya pestes que afecten al ganado, a los cultivos. Es decir, a igual necesidad, igual respuesta. ¿Cuál es la actitud de ese labrador, de ese campesino? Recurrir a una entidad superior para que le otorgue los dones que necesita. Entonces, de ahí que hay devociones muy resilientes en cuanto que de alguna forma responden a las necesidades populares. El caso así de manual que se me ocurre es de San Isidro el Labrador. En otros casos, las devociones persisten, pero más que nada por un apoyo o un estímulo oficial, como puede ser, en el caso de Montevideo, San Felipe y Santiago. Porque vamos a decir la verdad, no hay un culto mayoritario y popular, espontáneo, por estos dos santos. El culto se mantiene porque el arzobispado, de alguna manera, lo estimula, ¿verdad? Entonces, en esa clave me refería a devociones resilientes. Tenemos otra como es la Virgen del Rosario, por ejemplo, por decir una, la Virgen del Carmen. La Virgen del Rosario está íntimamente vinculada con la Orden de Predicadores. Y si tenemos en cuenta que el primer pueblo fundado, no en territorio oriental, porque fue fundado en Entre Ríos, Santo Domingo Soriano, tiene una fuerte impronta dominica. Ahí sabemos que en el siglo XVIII había una cofradía de la Virgen del Rosario. En Montevideo, la Virgen del Carmen tuvo una devoción muy grande por lo que se explicaba ese carácter escatológico, si se quiere, de su culto. Y hasta hoy, la muerte es algo que angustia al 90% de la gente. Entonces, en ese tipo de advocaciones se encuentra una respuesta y por eso son resilientes, por eso permanecen. Bueno, a ver, y yo creo que fue una expresión de Juan Pablo II, que cuando estuvo aquí dijo la patria nació católica, ¿no? Y fue así, una frase parecida, con la que evidentemente estoy plenamente de acuerdo, y porque es verdad, entre otras cosas, porque no se podía no ser otra cosa que católico. Estamos en una estructura de cultura de cristiandad y por supuesto habría algún pensador más o menos libre, pero sociológicamente vivía dentro de las estructuras cristianas, católicas. Yo no estoy especialmente de acuerdo con la frase la Iglesia partera de la patria. En primer lugar, porque, a ver, durante todo el periodo colonial y hasta muy avanzado el siglo XIX y con grandes conflictos, Iglesia y Estado están unidos, ¿no? Es decir, estuvieron unidos en todo el periodo colonial por el sistema de patronato, y las repúblicas independientes, los gobiernos quisieron heredar ese sistema de patronato. En la primera etapa, Larrañaga tiene una cabeza absoluta de patronato, no se pasó nunca por la cabeza que la Iglesia tenía que ser independiente. Y además, entonces, a lo que voy es que la Iglesia partera de la patria no, los orientales católicos son los parteros de la patria, y eso es verdad, porque todos los protagonistas son católicos. Lo que no era tan claro es que se identificaran
como miembros de la Iglesia como institución, porque prácticamente esto lo ha estudiado mucho Roberto Di Stefano, y para toda América Latina, así como en la década de 1870 y 80 se consolidan lo que llamamos los estados nacionales, los estados-nación, y en Uruguay lo vemos claramente, en el gobierno de Latorre, de Santos, etc., también se van consolidando las iglesias nacionales. Y yo creo que la primera cabeza clara de una iglesia nacional moderna es Jacinto Vera, ¿no? Hasta tal punto que ni siquiera, a ver, es tan complejo, Roma no tenía relaciones claras y fluidas con las autoridades eclesiásticas regionales. La misión Musi acá tuvo un éxito bárbaro porque ganamos vicario, pero en Argentina y en Chile le fue muy mal. Recién en la década de 1820 Roma nombró legados pontificios para América Latina y los mandó a Río de Janeiro, porque era un imperio y desconfiaba terriblemente de las repúblicas. Entonces, toda la América, desde México y el norte hasta la Patagonia, todo dependía de ese legado pontificio que estaba en Río de Janeiro. El tema es complejo, porque por otro lado están quienes investigan las relaciones de los obispos con determinadas autoridades romanas, y eso también existía. Pero la estructura que nosotros conocemos, de que los obispos lo nombra Roma, eso no existió hasta avanzado el siglo XIX. Y además, a ver, hasta después de la separación de la Iglesia y del Estado, la terna la mandaba el gobierno. Entonces, la Iglesia partera de la patria, me parece una frase muy linda, pero no creo que sea absolutamente fiel a la historia. En coincidencia con lo que dice Susana, Juan Ignacio, tema apasionante este. De lo que sí no hay dudas es que de que la Iglesia precedió al Estado. Y es un tema importante, al Estado uruguayo, quiero decir. Y es un tema importante porque afecta una vez más algo que ya mencioné 2 veces. Los manuales y la enseñanza de la historia en primaria y secundaria no contemplan en su justa medida la importancia y la significación que tuvo este factor. Es un primer dato. Segundo dato, volviendo a la revista del CEDEI que mencionaba hoy, en ese dossier hay un artículo interesante de Janelín Brandón, donde analiza, por ejemplo, cómo en los manuales de historia, sí, totalmente, del 900, ¿viste? Soy docente. En los manuales de historia del 900, HD, el de Pablo Blanco Acevedo, posteriormente el de Eduardo Acevedo, no se contempla en su justa medida lo que es la historia de la Iglesia. Incluso HD, que por algo fue tolerado como texto oficial de enseñanza, aparecía lo religioso, pero muy lavado en algunos aspectos. Y por último, una anécdota que tiene que ver con la presencia de lo religioso en el interior, y ahí, una vez más, la tradición que venía a nivel de fe popular y la institución. Existía un centro misional que se llamaba San Francisco Javier, el Centro San Francisco Javier, que era sustentado por damas católicas y los jesuitas eran los que iban a misionar. A fines del siglo XIX, entre 1895 y 1900 por ahí, hicieron 3 recorridas al Uruguay. Hay un libro publicado hace muchísimo tiempo con las actas de estas visitas que es apasionante. En una de esas ocasiones, un cura cuenta una anécdota que para mí es muy ilustrativa de todo esto que estamos hablando. No recuerdo el departamento, pero un departamento bien del interior profundo. El cura salió de la estancia donde se estaba quedando a caballo para visitar los rancheríos, invitar a la gente a los actos de la misión que se realizaban en esa estancia. Misas y sobre todo sacramentar, como se decía, básicamente bautismos y regularizar matrimonio, ¿no? Bueno, y en un determinado momento el cura cuenta que vio 3 gauchos en la lejanía. Entonces el cura se acercó a los gauchos, iba a caballo. Y de repente los gauchos empezaron a galopar y se iban. Pero durante kilómetros el cura los siguió, hasta que por fin los alcanzó. Y dice que vio una cara de, obviamente,
Obviamente el cura exageraría, ¿no?, en su relato, pero dice que tenían cara como de desesperación. ¿Y qué pasaba cuando le preguntó por qué huyen? ¿Ustedes gauchos? Del interior, ¿no? Dice, porque nos asustamos, porque nunca vimos un hombre y mujer. La sotana, un hombre. Dice, nunca habían visto un cura. ¿Ah? Es decir, la religión institucional no pasó por la vida de miles de uruguayos en la segunda mitad del siglo XIX. Pero sin embargo, esos curas seguramente cortarían, no sé cómo es la cosa con Santa Bárbara cuando te ven y todo. O sea, los rituales populares, las devociones populares, tal vez algunas las tendrían, pero nunca habían visto un cura. Por ende, esa cristiandad tardía de la que hablábamos está metida en todo esto, ¿no? Bueno, la oficialidad, hablando de popular y oficial, nos está requiriendo. Bien, Tomás. Al concluir esta mesa del ciclo cultural, en nombre del CEDEI agradecemos especialmente a nuestros invitados por su participación y saludamos a todos los que nos han acompañado esta noche. Los esperamos el próximo jueves 24 para la tercera mesa redonda del ciclo titulada Una habitación propia, bibliotecas y archivos de mujeres, que se llevará a cabo en este mismo salón. Desde ya, muchas gracias.